Vamos a orar. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu favor. Te damos gracias en particular ahora por los hombres y mujeres que tú has puesto alrededor de nuestras vidas para darte a conocer y para edificarnos. Y cada uno de los que aquí estamos podemos pensar en hombres y mujeres que han sido significativos, que han traído bendición a nuestras vidas, que has utilizado realmente de una manera poderosa en nosotros. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias, Señor. Queremos honrar sus nombres y el testimonio de sus vidas. Y cuando abrimos tu palabra, Espíritu Santo, pedimos que seas tú quien, más allá de la torpeza de quien habla o quien expone, que seas tú quien traiga alimento a nuestras vidas, quien traigas dirección a nuestro caminar, quien traigas de tu voluntad para tu iglesia. Haznos oidores y haznos obedientes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos habréis leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas o habéis visto alguna película de animación sobre eso. Y seguro que recordáis a uno de los personajes. Todos son estrafalarios, pero este es muy particular. Es un conejo blanco que aparece continuamente en la novela o en las películas corriendo desesperado de un lado para otro, siempre mirándose el reloj, mirando la hora, ¿no? Y siempre repitiendo lo mismo. ¡Ay, Dios mío, qué tarde voy a llegar! ¿No? ¡Ay, qué tarde se me está haciendo! No tengo tiempo. Y corre, y va, y viene. Y siempre ha sido un buen reflejo de la manera en que muchos vivimos. Nunca tenemos tiempo, siempre hay cosas pendientes, siempre agitados, siempre acelerados, siempre muchos frentes que atender, muchas metas que alcanzar, muchas responsabilidades que cumplir y un tono de vida no solo intenso, sino agitado. Y sin embargo, a contracorriente de todo esto, a contracorriente del estilo de vida común, el Señor sigue reclamándonos: buscad primeramente el reino de Dios. Casi no haría falta leer el pasaje, está en la mente de todos, pero vamos a hacerlo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, no desde el versículo 25, sino desde el 24, para poder entender mejor la enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por tanto, versículo 25, por tanto, ¿qué? ¿No? ¿A qué se refiere con ese por tanto que abre toda esta sección que hemos leído? Pues ese por tanto tiene que ver con la conclusión de la sección anterior, que son los versículos del 19 al 24 y que se resumen en esa expresión del versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamona, según las traducciones. Los estudiosos no se acaban de poner de acuerdo, pero en general es una palabra que tiene que ver no ya con las riquezas, sino con todo tipo de posesiones, de propiedades, digamos, toda esa dimensión material de la vida. El Señor Jesucristo dice que toda esa realidad material y la realidad cierta también del reino de Dios son incompatibles en el corazón. No en la dedicación, porque hay que atenderlo todo, pero sí en el corazón. Podemos hacer muchas cosas y estar atentos a muchas circunstancias y a muchas responsabilidades, pero el corazón solo puede estar puesto en una cosa. No hay dos amores en esto. Esto es lo que dice el Señor. Y eso es lo que preocupa y sobre lo que nos advierte. Sobre ese dualismo que cada día estamos tentados a manejar como equilibristas y que simplemente no puede ser. Es imposible. La mente y el corazón, la voluntad, solo está puesta de fondo en una cosa. Y ahí acaba estando también todo nuestro vivir. Ahí donde está nuestro amor se expresa más que en palabras, propósitos, declaraciones, sentencias, afirmaciones. Al final se expresa en la intensidad que le dedicamos. La intensidad de nuestra atención, en nuestra disposición, donde nos invertimos. Solo hay una lealtad y se expresa más que en declaraciones, se expresa en la realidad de nuestra manera de vivir, en la orientación de nuestro vivir. Eso determina y eso indica a las claras, por encima de cualquier consideración, de verdad, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra lealtad. Y la palabra de Dios, que está cargada de realismo y que sabe bien de nuestra condición. Nuestro Dios se encarnó, se hizo uno como nosotros, sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades, cuál es la realidad del vivir humano. Con todo, insiste en esta misma declaración. Primera epístola de Juan, capítulo 2, solo mencionamos una. No améis al mundo. El mundo no es, la vida, las cosas son las que son. ¿Entendéis? Esa otra dimensión que tiene que ver con un sentido espiritual, no porque sean cosas espirituales, sino porque es donde espiritualmente invertimos nuestro vivir. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pues si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no es divisible, porque el corazón solo puede estar en una cosa. El tiempo se reparte en diferentes responsabilidades, pero el corazón, lo profundo de nosotros, se invierte solo en una realidad, no caben dos. Y la palabra nos advierte además de actuar y de elegir con sabiduría y elegir el reino. Porque dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y pasan sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, podemos invertirnos en estas cosas que el texto no dice que sean pecaminosas, que sean malvadas, que algunas lo son, otras no, pero tienen un déficit de partida, que son pasajeras, que son vanas, que se diluyen, que dejan de ser, que son como niebla, que intentamos aprehenderlas con las manos y se nos escapan de los dedos, que no merece la pena poner en estas cosas el corazón. Buscad primeramente el reino de Dios. Sufrimos, aunque nos lo advierten de muchas maneras, pero al final esa especie de esquizofrenia interior, ¿no? Esa tensión psicológica que se produce entre nosotros porque intentamos que podemos amar y servir a lo uno y a lo otro, y que es solo cuestión de tiempo, es cuestión de dedicar más tiempo, de dormir menos, de poner más empeño, pero que si lo intentamos de verdad, podemos llegar a todo, podemos estar en misa y repicando, ¿recordáis? O sea, llegamos a todo, es cuestión de intentarlo. Si uno se esfuerza, puede. Y así andamos por la vida, desesperados, y no llegamos. Y al final, como nos toca elegir, más allá de las buenas intenciones, terminamos invirtiéndonos en aquello que de verdad es nuestro Señor. O si queréis, lo podemos decir al revés. Aquello que es nuestro Señor se descubre mirando dónde nos invertimos. Y al final nos decantamos por uno porque es imposible lo otro. En la propia Escritura tenemos ejemplos, los hombres son muy llamativos, muy estridentes, pero son ejemplos, ¿no? Judas, el tesorero de los discípulos de Jesús, mal patrón para los tesoreros de las iglesias, pero bueno, no es el caso, ¿no? Se terminó decantando. Siguió al Señor un tiempo y al final se decantó y eligió el dinero. El apóstol Pablo, al contrario, ¿no? Él sí tenía no solo dinero, pero además posición social, prestigio religioso, relevancia, lo tenía todo, y al final lo perdió todo. Lo perdió todo por ganar a Jesús. Es probable que muchos de nosotros no estemos llamados a elegir de una forma tan rotunda, ¿no? O sí, porque a veces las pequeñas decisiones de cada día pues no suponen un giro brusco de rumbo, pero sí van marcando ciertos grados de diferencia que en la proyección del tiempo te llevan a ciertos lugares, a ciertos puntos y te alejan de otros. Porque solo hay un camino. Intentar ir en zigzag de aquí para allá, en fin, picoteando por todos los lados, eso es imposible. Y al final prevalece una cosa. Y como no es posible vivir con lealtades divididas, ni, dice la Escritura, el Señor lo admite, es por eso que es rotundo para con sus discípulos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque el Señor sabe que tenemos necesidades materiales, Él mismo lo dice, vuestro Padre lo sabe. Y de hecho, Él nos enseña a orar atendiendo a estas cosas. Danos nuestro pan cotidiano, danos el pan de cada día. Así que no es cuestión de ignorancia de la realidad inmediata, pero lo que sí nos advierte es contra ese intento vano y desde luego el error de poner el corazón en las cosas en las que los gentiles, dice, lo ponen. Es decir, los gentiles, los paganos, aquellos que no creen en el Señor. Los gentiles buscan estas cosas. Pero vosotros buscad otra. Buscad.
no es una mera curiosidad, es un anhelo intenso, el que le va la vida en ello, ¿no? Recordáis las tantas formas de expresarlo, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el ciervo muerto de sed va por aquí y por allá buscando desesperadamente el agua que puede satisfacer su sed. Bueno, buscad intensamente. El término verbal, dicen los que manejan bien el griego con que está escrito originalmente, dicen que además esta expresión tiene que ver no solo con algo así puntual, sino con algo permanente, constantemente, un anhelo intenso y permanente por el reino de Dios. Buscad primeramente, por encima de todo, darle prioridad, es superior en importancia, es superior en valor, es más necesario, es más valioso. Buscad por encima de cualquier otra cosa esta realidad. Al final, podemos decirlo de una manera cotidiana, con palabras sencillas, o como los antiguos filósofos griegos, hablar del bien supremo, ¿no? Eso decían los filósofos de la antigüedad. Al final, todos andamos buscando, ¿no? Buscamos algo que dé de verdad sentido y plenitud a nuestra vida, el bien supremo. Y los teólogos medievales tomaron a Aristóteles y dijeron, bueno, pues claro, ¿cuál es ese bien supremo? Pues es Dios, la contemplación de Dios, ese es el bien supremo. Pues todos estamos envueltos en esta búsqueda. Y el Señor dice, buscad intensamente, buscad primeramente, de forma permanente, continua, el reino de Dios. El reino de Dios, es decir, reconocer y procurar que Jesús sea Rey de la vida y del vivir, que no es la misma cosa, ¿no? Toda mi vida. Pero bueno, el día a día, eso está por ver, ¿no? De la vida y del vivir. Y eso significa obedecerle en todos los planos de la existencia, hacer nuestros los valores del reino de Dios. Y esos son valores incompatibles, directamente incompatibles con muchos de los valores con que nuestra sociedad nos rodea. Son incompatibles. No podemos tomar los unos y tomar los otros y pretender jugar con ellos, haciendo equilibrios. El reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, todo lo que implica la ley de Dios, la obediencia a Dios, términos de la Escritura, todo ese recorrido, ese anhelo de santificación, que no es anhelo de un tono beato de la vida, sino el intento y el anhelo de que los valores del reino impregnen el vivir en todas las manifestaciones que conocemos y que además sea no meramente en lo superficial, en lo que otros pueden ver, sino de una forma interna y genuina. El apóstol Pedro exhorta en la segunda epístola a hacer firme, dice el texto, vuestra vocación y elección. Haced firme vuestra vocación y vuestra elección. Siempre que converso con las personas que se van a bautizar, hablamos que no hace falta un máster en teología para poderse bautizar. En realidad, el examen teológico que se hace es muy sencillo. ¿Crees en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Quieres obedecerle? Esa es tu vocación y esa es tu elección. Y además, expresado públicamente de forma voluntaria. Ha sido una decisión y una elección personal, voluntaria. Si eso es así, entonces para nosotros son estas palabras del apóstol Pedro, pues haced firme esa vocación y esa elección. No puede ser sueño de una noche de verano, no puede ser un gesto de un momento, no puede ser una mera declaración de intenciones. Hacedlo firme, afirmaos en eso que ha sido vuestra propia elección. Bueno, hará muchos años de eso, pero fue vuestra decisión. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero ese fue vuestro empeño. Sobre todo porque merece la pena. Buscad
primeramente, por encima de todo, intensamente, el reino de Dios y su justicia. Y poner el corazón en la búsqueda del rostro del Señor, de la cercanía, de la intimidad del Señor, de la obediencia al Señor Jesucristo, eso no nos hace vulnerables y no provoca incertidumbre. Todo lo contrario, trae libertad. Es liberador, porque el Padre mismo promete ocuparse de nuestra provisión en todos los sentidos. Todas esas cosas por las que el corazón de los que no confían en el Señor, todas esas cosas por las que esos corazones se afanan y naufragan, todas esas cosas, el Padre se ocupará de dároslas por añadidura, es decir, como un efecto colateral. Si quieres buscar algo, si quieres afanarte en algo, si quieres poner en algo tu empeño, entonces que sea en tu relación con el Señor Jesucristo, con ese en quien crees, pero a quien estamos llamados a conocer de una manera más intensa, día tras día. Y si buscas esto primero, entonces la preocupación desaparece. Ya sé que esto es muy fácil de decir, ¿no? Como algunos consejos que son tan bien intencionados como estériles, ¿no? No te preocupes tanto, hombre, ¿no? Ya. Tienes que relajarte. Sí. Muchas gracias. Gran descubrimiento, ¿no? Necesitamos más que buenos consejos. De hecho, necesitamos más que libros de autoayuda, de mindfulness y ejercicios de yoga. Necesitamos más que eso. A veces nos pierde la vanidad. Habrá que reconocerlo. A veces nos pierde el currículum, el prestigio, a lo mejor no a nivel mundial, pero bueno, en nuestro entorno, en nuestro pequeño entorno. A veces nos pierde pues la posición en la que estamos, en la que quisiéramos estar, el nivel que aspiramos a dar. A veces es vanidad. A veces es incredulidad. Eso dice el Señor. Hombres de poca fe. ¿No hará el Señor mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Será eso quizás lo que está en el fondo de la ansiedad? De la ansiosa inquietud. Dice el texto paralelo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, lo llama así: no estéis en ansiosa inquietud, que era la patología espiritual que sufría Marta, la hermana de Lázaro, ¿recordáis? Afanada y turbada en muchas cosas. Y sin embargo, paradójicamente, la ansiedad, esa ansiedad de fondo, desaparece porque eso es como un fruto benéfico, colateral, que produce la búsqueda primera, constante, del reino de Dios. Esa búsqueda de comunión íntima con el Señor, ya sabéis, no tiene secretos, ¿no? Pero sí tiene un precio, eso también hay que decirlo. Sí tiene un precio, ¿vale? Que es tiempo, es tiempo. No esta bobada, dicho con mucho cariño, pero esta bobada del tiempo de calidad, ¿no? Que es la gran excusa del que no quiere dedicarle tiempo, sea a los hijos, al estudio, a aprender piano o a estudiar la palabra. Pero tiempo de calidad. Yo es que les doy tiempo de calidad. Tú les das 3 minutos, hijo. 3 minutos, ya lo puedes llenar de fondo de lo que quieras, son 3 minutos. Así no se construye nada de valor. Tampoco el descubrimiento del Señor y una relación creciente con Él. Exige tiempo. Estamos en estas cosas, ¿vale? En la eternidad será distinto, pero ahora todo lo medimos así. Así que requiere tiempo y requiere el manejo de todas esas
herramientas espirituales que el Señor nos da, que es la oración y la palabra y la meditación y el ayuno y la confesión y la adoración privada y la adoración comunitaria y todos esos elementos con los que vamos cultivando nuestro descubrimiento y conocimiento del Señor. En realidad, esta palabra tan escuchada tantas veces por todos nosotros, en realidad lo que plantea es un desafío de fe. Y es una actitud vital a contracorriente de todos los criterios que nos rodean. Es un desafío de fe porque lo que el Señor dice, nada menos, es que si buscamos y ponemos el anhelo de nuestra vida en el reino de Dios y todo lo que eso implica, nuestro Padre nos proveerá de las cosas necesarias en todos los demás sentidos. Eso sí que es un desafío de fe, ¿eh? Y esa es, al final, el elemento definitivo donde todas estas cosas que bien sabemos, pues se ponen o no en la práctica. El llamado del Señor es a una vida, podríamos decir, una vida activamente reposada. O si queréis, a una vida reposadamente activa. Es posible, porque Él nos lo enseña. Y es cuestión de ejercernos. Pero eso nunca lo encontraremos si ponemos en primer lugar cualquier otra cosa que no sea el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos advierte. Y a la inversa, compromete su palabra diciéndonos que si Él está en el centro de nuestra vida, Él es poderoso para ocuparse también de todo lo demás. Ya sabemos que no es una invitación a la negligencia ni al abandono, ya lo sabemos. Pero también sabemos lo que quiere decir, así que no tengo que explicarlo mucho más. Y todo eso se basa a su vez, como todo lo que tiene que ver con el Evangelio, en el testimonio de la cruz. Podemos confiar que Dios va a cumplir su palabra y su promesa y que va a proveer en todos estos sentidos, porque ya ha expresado su sentir por nosotros en la cruz. Eso escribe el apóstol Pablo a los romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no se ocupará también de proveernos aquello que sea necesario? Si nosotros le ponemos a Él en primer lugar, en nuestro corazón, en nuestra atención y en nuestra dedicación. Esa es la promesa, ese es el desafío, la respuesta de fe.